Hace unos años, la líder de jóvenes de la iglesia se me acercó y me dijo: pastor, o Jaimito, a veces me decían allá, necesito que Vanessa se comunique con nosotros por el Face. Entonces yo me quedé mirando y le dije: Vanessa no tiene Face, porque en esa época el Facebook era como una cosa. Yo le dije: ella no tiene Face. Y ya casi le iba a decir: y no lo va a tener. Y ella me dijo: ay, pastor, si Vanessa no tiene Face, no existe. Y se fue. Y yo me quedé pensando: ¿cómo así que no existe? Así me dijo: si ella no tiene Face, no existe. Y se fue. Y eso pues me dejó pensando. Bueno, ahora usamos el Face para muchas cosas. Tenemos para la iglesia y todo eso. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido la no grata experiencia de pedirle a alguno de sus hijos que le ayude con algún aparato electrónico? ¿Sí? Yo. ¿Cierto? Primero porque uno se siente, como diría un argentino, como tarado, che. ¿Cierto? Yo antes de llamarlos les picho todos los botones al control. Cojo sistemáticamente y nada. Y entonces ellos vienen y ¿qué hacen? Pipín. Y yo digo: venga, ya, y se van. No, enséñeme por favor, para no volverlo a llamar. Pero ellos no quieren enseñarle a uno mucho. ¿Usted se ha preguntado por qué sucede eso? ¿Por qué pasa eso? Porque ellos son de la generación Y o de la generación Z y nosotros somos de la generación X. Alguien, estuve investigando pero no hay un consenso, se inventó que las generaciones se llaman así. Y comenzaron con la generación X porque son los nacidos por los años 60, 70, ¿sí? No voy a decirle que levante su mano los que somos, pero yo soy como X. Y la X porque la X es la interrogación, porque era una generación que no se sabía cómo se iba a adaptar. Después salió la generación Y, los nacidos entre los 70 y los 90. Y ahora estamos en la generación Z, los nacidos en el milenio o alrededor de los milenios, y le llaman también millennium, que son los nacidos entre el 90 y el 2000. Cada generación tiene una particularidad, unas características especiales que los diferencian. Pero no quiero hacer énfasis en esas diferencias porque sería muy largo. Lo que sí quiero decirles es que la palabra de Dios le da mucha importancia a las generaciones. Habla constantemente de las generaciones. Si usted mira su Biblia, en Génesis dice: las generaciones de Adán eran tales y tales, tales. Las generaciones de Noé eran fulano, mengano, Las generaciones de Sem, de tal persona. Y Crónicas, por ejemplo, habla de toda una genealogía, resaltando la importancia que Dios le da a los antepasados y a los descendientes. Recuerde usted que en la Biblia dice: fulano de tal, hijo de... Ese es hijo de tal. No es este el hijo del carpintero, le dijeron a Jesús. O sea que tenía mucho que ver su padre y su madre. ¿No están aquí su madre y sus hermanos? Le daba mucha importancia a las generaciones. ¿Y por qué tanta importancia da la palabra a las generaciones? Podría decir porque en este momento estamos en una etapa de transición.
Estamos entregando las banderas a una nueva generación. La generación de los Juan Davids, la generación de los Santiagos, de los Mateos, de las Sofías, de las Dayanas, de las Danas. Estamos entregando nuestra bandera a esas generaciones. Y necesitamos generaciones transformadas para que lleven en alto el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que me acompañen la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo 78, por favor. Libro de los Salmos, capítulo 78 o Salmo 78. El libro de los Salmos en el capítulo 78 dice lo siguiente: escucha, pueblo mío, ¿qué cosa? Mi ley. Inclinad vuestro oído, ¿a qué? A las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. ¿Sí? Como cuando la mamá le dice a uno, dime con quién andas. Son los proverbios, esos son los proverbios colombianos. En boca cerrada. Exacto. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos, ¿qué cosa? Oído y ¿qué más? Y entendido. ¿Por qué? Que nuestros padres nos las contaron. ¿Qué emoción sentía yo cuando mi papá se sentaba con nosotros en la mesa del comedor y nos contaba acerca de la guerra de Corea en la cual estuvo? Y nosotros, cuéntenos, papá. Hoy con las generaciones no pasa lo mismo. A ellos poco les interesa nuestro pasado. Y a veces pareciera que a ellos les molesta que nosotros hablemos de nuestro pasado, porque uno dice, es que en mi época pasaba esto, y pareciera que a ellos les molestara. Pero bueno, que nuestros padres nos contaron, no las encubrimos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová en su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció el testimonio de Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que se la notificasen a sus hijos. Y voy a centrarme en estos 3 versículos siguientes. Para que lo sepa. ¿Qué cosa? La generación venidera y los hijos que nacerán y los que levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿A fin de qué? Esta es la razón. ¿Qué? Pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. 3 cosas. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios y su espíritu. Hay en este pasaje por lo menos 3 cosas que los padres debemos hacer para guiar a nuestros hijos a una generación transformada. A una generación transformada. Número 1. Para tener una generación transformada, debemos guiarlos a que confíen en Dios. Para que tengan o para tener una generación transformada, debemos guiarlos a que confíen en Dios. Necesitamos una generación que conozca a Dios, porque la Biblia dice ahí que conocerán, versículo 6, para que lo sepa la generación venidera. ¿Y cómo logramos que nuestra generación conozca a Dios? Los expertos dicen que a partir de la generación Y y Z no les interesa absolutamente nada de lo que tiene que ver con Dios. Dice que la generación X, a la cual yo pertenezco,
teníamos grandes líderes o modelos. Jesucristo, uno de ellos, Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta y personas importantes. Dice que esta generación pocos modelos tiene, y los modelos que tienen son o artistas de la televisión o cantantes o otro tipo de modelos. Y que esta generación ha venido decayendo. Entonces hay unas estadísticas que hablan de cómo ya no asisten a la iglesia, de cómo ya cuestionan la existencia de Dios, etc. Pero entonces, ¿cómo hacemos que ellos conozcan a Dios? Pues sencillo, enseñando acerca de Dios. ¿Cómo puedo yo hacer que mis hijos conozcan a Dios? Pues cuando tú le demuestras la fidelidad a Dios, para que puedan creer en Él, para que ellos tengan esperanza. Esto me ha servido para mostrarles a ellos la fidelidad que yo tengo al Señor, y que a pesar de lo que pase, yo sigo creyendo en mi Señor Jesucristo. Y que a pesar de las circunstancias que tú tengas, puedes estar en una quiebra económica, puedes tener algún problema, puedes estar enfermo, cualquiera que sea tu dificultad, tú debes demostrarle a los hijos que tú confías en el Señor, y ellos tarde o temprano confiarán en Él, confiarán en Él. Contar a mis hijos esas historias de fidelidad de Dios, para que ellos también puedan poner en Dios su esperanza. Pásales una historia viva, un testimonio vivo. Háblales de cómo el Señor ha intervenido en tu vida, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de una manera clara. Háblales cómo Dios intervino y sigue interviniendo en nuestras vidas, aunque ellos no lo vean, incluso aunque no lo quieran reconocer. Porque yo le digo a mis hijos, el Señor me va a sanar. Y yo confío en el Señor. Y aunque no me sanara, seguiré confiando en el Señor hasta el último día de mi vida. Y pareciera que ellos, por lo menos no, a algunos no les veo una reacción. Pero no importa, debes seguirlo contando y debes seguirlo haciendo. Debes poner en práctica ese versículo. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Lucas capítulo 1 versículo 50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Qué es lo primero que haces cuando estás enfermo? Tú, padre de familia. Voy a irme a urgencias, voy a llamar a la EPS, llamemos al médico, tomémonos esta pastilla. ¿Qué debería ser lo primero? Orar. Eso debería ser lo primero, ¿sí? Y yo también mea culpa, me acuso. Pero lo primero, antes de decirle, hijo, tómate una pastilla, deberíamos, ¿qué? Orar. Porque antes sí lo hacíamos así, ¿cierto? Antes tal vez no teníamos ni la EPS, y el hospital quedaba muy lejos, no existían esas cosas. Acuérdese que yo me escalabré, no sé, como 4 o 5 veces. Jamás fui a la EPS. ¿Qué hacía mi mamá? Como decía el profeta de la pelota de letras, échele. Me echaban café y fuera de eso me metían 2 juetazos por andar de gamín en la calle. Sí, porque a uno, encima de que uno, sí, lo cascaban. No había nada de eso. Pero ahora el chiquitín se cayó cuando tenía como 3 años y se abrió aquí, y hasta que no vino cirujano plástico nadie lo tocó. No, pero es que tanto tiempo llevamos aquí. Sí, pero es que el cirujano plástico, y cualquier médico no lo puede suturar. No, la cara de los niños no se puede tocar, solo el cirujano plástico. Y bueno, damos gracias a Dios por el avance, ¿cierto? Pero, ¿qué debemos hacer? Orar. Orar. ¿De quién aprenden los hijos hoy?
Dice que la generación Z, el 33% son autodidactas y hacen las tareas online. Que el 72%, mire esto, de la generación Z no piensan recibir órdenes de su jefe. Por eso incluso desde la casa les es complicado recibir órdenes de sus padres. Mi papá nunca pidió el favor. Vaya por el pan. Y nosotros, mijito, ¿me hace el favor? Tiene la amabilidad, la gentileza, la bondad. Después que te desocupes de tu juego en el computador, ¿podrías ir por el pan? ¿Y qué termina pasando? Que usted va por el pan porque estoy ocupado. Estoy ocupado. La generación Z no concibe la vida sin Internet. Para ellos es una pieza fundamental para la vida. Repito, ella me dijo, si Vanessa no tiene Facebook, no existe. Es decir, no la vamos a tener en cuenta en los jóvenes, que no existe. A la generación Z le es complicado hacer relaciones personales con la gente porque todas sus relaciones son a través de Internet. Dice que en la generación, la diferencia entre la generación Y y la generación Z es que la Z es multipantalla, lo llama así. ¿Qué significa eso? Que puede tener abierto el computador, el celular, más de una pantalla. Fue un avance que le hizo a la generación Y. Varias cosas, y ellos pueden hacer varias cosas al tiempo. Los expertos lo han dicho como una mentalidad, bueno, se me fue el término en este momento. Nosotros tenemos una mente estructurada, los de la generación X. Primero esto, segundo esto, termino esto y hago esto, ¿sí? Ellos no, ellos tienen una mentalidad como globalizada, todo al tiempo. O sea, usted los ve estudiando, los ve chateando, los ve escuchando música, los ve hablando por el Face, les pita aquí, les pita allá y ellos pim, 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 pim. No tienen problema con eso. Y uno como que dice, yo digo, pero ¿cómo hacen? Sí, yo peleo, yo ya no volví a pelear, porque ya lo entendí. Porque cuando viene el boletín, entonces lo dejan a uno. Mira, papá, me fue bien. Me fue bien. El 11% de la generación Z fue diagnosticada con trastorno de déficit de atención. Eso le diagnosticaron a mi hijo. Lo primero que le diagnosticaron fue trastorno de déficit de atención. En otras palabras, su hijo es hiperactivo. Mire, puede utilizar hasta 5 artefactos al tiempo. Yo tenía por aquí, su interés en algo dura aproximadamente 8 segundos. O sea que si usted les manda un video y lo ven 8 segundos y cambian y pasan a otro lado. Así se ríe. Les gusta cuidar el ambiente, tienen cultura ecológica. Cuando nació el asunto, mi papá me llevaba a toros. Y yo decía, ay, chévere, mi papá me llevó a toros. Cuando estuvimos en España, tía, ¿te acuerdas? Allá le traje un cartel que decía, gran corrida, Manuel Benítez el cordobés, Palomo Linares y Jaime Correa. Y se lo traje a mi papá porque lo hacían, lo fabricaban ahí, ¿no? Un cartel de esos de 3 días. Mi papá feliz con eso. Vaya, pregúntele a los muchachos de los toros hoy. Todos están en contra de los toros. La pastora dijo, yo quiero llevar a los niños al circo.
Le dijeron, olvídese, nosotros no queremos ver el maltrato de los animales. Nunca. Yo creo que tenía más ganas era ella de ir al circo. Tienen eso, ¿no? Son muy amantes de la naturaleza, de los animales. Pero tenemos que transmitir a esta generación algo que el apóstol Pablo le transmitió a Tito, que fue su hijo espiritual. Porque estoy hablando de nuestros hijos, pero también tenemos hijos espirituales. Hijos espirituales. Y entonces, Pablo sabe cómo le dice, mi hermano común en la fe. Los que tenemos una fe común, y la esencia de la fe común es la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso tenemos que transmitirle. Lograr que esta generación acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Jesucristo debe ser el invitado permanente a nuestro hogar y a nuestra casa. Ayer me estaba diciendo un muchacho, le vamos a poner a Santiago en la ventana una cosa que en vez de cortina, eso que se pega a los vidrios, un banner, se llama eso, una película ahí. Entonces dijo, es que él quiere algo en letra china. Yo le dije, averígüese y póngale, Jesucristo es el Señor, y se lo pone en chino ahí. ¿Ah? En japonés eso, en japonés. Le dije, averigüe, dijo, yo lo tengo. Le dije, entonces ponga ahí, Jesucristo es el Señor, así él no lo entienda. Me dijo, ¿verdad? Le dije, hermano, averígüeme a ver cómo hace, cómo pone esa cosa ahí. De alguna manera, esta generación posee un modo diferente de aprender, todo es visual. Por eso usted coge el celular de un muchacho y usted no tiene la menor idea qué está diciendo ahí. Nosotros tenemos que poner todo con puntos, con comas, todo bien elegante. Ellos le ponen ahí unos símbolos y usted dice, no tengo idea qué están diciendo. Le ponen una carita feliz, una así, los emoticones, y usted no sabe qué están diciendo. Pero ¿a qué quiero concluir? Debemos demostrarle a los muchachos que nosotros confiamos en el Señor, para que ellos se levanten confiando en el Señor. Así en este momento no lo crean, así en este momento no vean ninguna reacción. Eso tarde o temprano quedará en sus vidas, quedará en sus mentes, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Me estaba acordando cuando Santiago me dijo, papá, no me meto con esos niños de acá de la cuadra porque no son cristianos y dicen muchas groserías. Y entonces yo le dije, yo me acuerdo de eso, Santiago. Y ahora, ¿tú por qué dices groserías? Porque es normal, porque todo el mundo las dice, ¿sí? Número 2. Para tener una generación transformada, debemos guiarlos a que tengan experiencias con Dios. Versículo 7. Y que no se olviden de qué cosa. ¿Qué dice el versículo 7? Y que no se olviden de las obras de Dios. Pero dice, para que no se olviden, ¿cierto? No se olviden de las obras de Dios. Ahí está el punto número 2. ¿Qué son las obras de Dios? Y si usted lee todo el Salmo, lo que está diciéndole, lo que está escribiendo el salmista, dice, mire, yo abrí el mar rojo. Mire, yo puse dulce las aguas de Mara. Mire, yo los saqué de la tierra de Egipto y los llevé hasta Canaán. Y ustedes se olvidaron de las obras de Dios. Las experiencias en el Señor. Esta generación necesita experiencias con Dios. Yo me convertí en medio de experiencias con Dios.
Yo me levanté en medio de que estábamos en un culto, sonaba la alabanza y de pronto un endemoniado, ¡pah!, por allá caía. Y a los muchachos no nos daba miedo. Había un endemoniado y ahí no le metíamos. Venga en el nombre de Jesús, ¡pa fuera! Usted mire a ver que un endemoniado ahí salen estos chinos corriendo. Experiencias con Dios. Yo me formé en medio de una generación que salía escarcha en las manos, lo vi, aceite en las manos. Vi calzar muelas al Señor, pero hoy todas esas experiencias ya no están. Y tenemos que volver a esas experiencias porque eso afirmó mi fe. Sanidades, milagros, cosas sobrenaturales que ocurrían de todos los tipos. Ocurrían en las iglesias, no ocurrían solamente en los shows de televisión, ocurrían en todas las iglesias, en la iglesia de barrio más humilde, ahí se sanaban los endemoniados. Estuve predicando en una iglesia y las de alabanza estaban dándose así con la cadera pogueando, dicen los muchachos, y entonces cuando yo pasé a predicar comencé a orar y llamé a la niña que era como la directora de danza y le dije: me parece que lo que tú haces no agrada mucho al Señor. Y pegó un grito, ¡guau!, y cayó al piso y se metió por debajo de las sillas así como una culebra. Y comenzaron a salir endemoniados de esa alabanza. Varios de la danza era la cosa. Y eso fue como una hora ahí liberando. El pastor estaba como loco, no sabía qué hacer. Y por allá había una así contra la pared, así. Y yo le dije: venga, y me decía: venga, libre en el nombre de Jesús. Y eran libres. Pero ahora parece que nos acartonamos en el culto, que es mejor no decir eso, que qué pena un endemoniado en el culto, que como que no, manejemos todo como con altura, con discreción. Había un muchacho que sufría de epilepsia y le dio un ataque de epilepsia y ahí mismo se lo botaron fuera en el nombre de Jesús. Yo dije: no, aquí es un ataque de epilepsia. Pero la gente estaba pilas, la gente estaba, ¿sí? Sí, la gente decía: otro demonio, venga. Sí, ya la gente ya tenía 3 ujieres ahí encima, lo tenían al pobre de patas y manos. No, mire, que es que él sufre de epilepsia, déjalo, es que es un ataque. Pero ellos creían que... ¿sí? O sea, había a veces como también excesos, pero era mejor eso. Era mejor eso. La manera de lograr las experiencias con Dios es a través de las disciplinas espirituales, porque orábamos más, ayunábamos más, había mínimo 2 servicios entre semana, había escuela bíblica. Yo llegaba a la iglesia a clase, todos, adultos, niños, jóvenes, párvulos, todos llegábamos a clase. A la clase era de 8 a 8:30 o 8:45, era clase para adultos. Y a las 8:40 todo el mundo estaba ahí. Y después empezaba la alabanza. Eso se llamaba escuela dominical. Ahora hay iglesia infantil y etcétera. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero es que había doctrina, enseñábamos doctrina, había un día de oración. ¿Qué se hacía en el culto de oración? Orar. Ayunos, vigilias. ¿Qué hacíamos en la vigilia? Ore 2, 3, 4 horas, orando. Tenemos que volver a la oración. Tenemos que volver a la oración. El Señor me habló y dijo: muchos de nuestros hijos están en problemas porque usted dejó de orar por ellos. Porque dejamos de orar por nuestros hijos. Ayuno.
en nuestras vidas el ayuno era constante. Hoy nadie puede ayunar. Todo el mundo tiene gastritis, colon irritable, pecueca, de todo. O sea, cualquier excusa para no, pastor, yo con mucho gusto acompaño, pero yo no puedo ayunar. Usted sabe, la gastritis, la hipoglicemia, sí. Ayunábamos, ni agua tomábamos. 2, 3 días sin problema. Vanessa un día, la pequeñita, se tomó su tetero antes de ir a la iglesia y entonces dijo, no quiero huevo porque estoy en ayuno. Ya entendía que era el ayuno. La lectura de la palabra, esta mañana estaba recordando, teníamos la Biblia infantil, se la leíamos todas las noches y había una cosa que decía versículo para memorizar y nosotros le hacíamos como una fanfarria y versículo para memorizar, y el que primero lo dijera y ellos era aprendérselo y a competir entre los tres a ver cuál primero se aprendía el versículo. Pero hoy dejamos todo eso. El diezmo y la ofrenda. Mira, los niños era ¿quién, mijo? La ofrenda. Y uno tenía que sacar y darles para la ofrenda a los niños, porque les calificaban que Biblia, ofrenda y versículo. Eso les calificaban y les ponían, y ellos llegaban con su carita feliz. Papi, no me diste la ofrenda y no saqué carita feliz. Les enseñamos a ofrendar, les enseñamos a diezmar, les enseñamos a orar, les enseñamos a ayunar, les enseñamos a estar en la palabra de Dios. Pero hoy, ¿qué ha pasado? Necesitamos una generación transformada por medio de las disciplinas espirituales. Pero hoy esta generación quiere tener experiencias en liturgias almáticas que van más a los sentidos, que hacen a la gente sentirse bien, que le hacen a la gente erizarse. Ay, ¿cómo estuvo el culto? No, me erizaste en ese culto. No, qué cosa tan linda. Pero ¿qué dijo? ¿Qué dijo Dios? Hoy le decimos al pecado de otra manera, es que está en un error, es que tiene una dificultad, es que tiene una debilidad. Lo sensorial, que es signo de la posmodernidad, pareciera que hoy dijeran la iglesia, sentimos para existir. Y la iglesia quiere sentir. Necesitamos experimentar un evangelio de poder, como en las sendas antiguas, como era antes, donde los enfermos se sanaban, donde la gente confiaba y creía que Dios podía hacer milagros, y Dios los hacía. Dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. La gente era santa, apartada totalmente para Dios. A veces exagerábamos, sí, eso es verdad, pero yo prefiero ese extremo. La gente era correcta. Número 3, debemos guiar a una generación firme en la palabra de Dios. Para tener una generación transformada debemos tenerlas firmes en la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 7 al final? Y que guarden, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Y que guarden sus mandamientos. La palabra de Dios nos da autoridad. La palabra de Dios nos da autoridad sobre los demonios, sobre el enemigo. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder sobre las circunstancias. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Y penetra hasta lo profundo, hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva.
no es un libro, es poder de Dios para que todo aquel que en él cree. Los judíos colocan en su entrada de la puerta: estas palabras que yo te mando hoy estarán contigo sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y allí hay una cosa que se llama Meshushá, así se llama, y ahí meten Deuteronomio 6:6. Y ellos la ponen ahí, porque dice: estarán en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios es importante. Necesitamos una generación que esté firme en la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119:9. ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Con eso limpiará el joven su camino. Pero hoy estamos buscando otras cosas. En vez de buscar la palabra, estamos buscando al predicador de moda o de turno, y nos alimentamos de mensajes y no nos alimentamos de la palabra del Señor. Tenemos que, este debe ser nuestro alimento para toda la familia. ¿Cuál será la mejor defensa de nuestra fe? ¿Cuál será la mejor apología de la fe para mis hijos? La palabra, y esa apología irrefutable que nadie podrá contradecir porque es evidente. Yo la vivo. Yo la vivo. Si tus hijos no te ven orar, si tus hijos no te ven ayunar, si tú primero maldices y después, si tú no confías en el Señor, si nosotros no somos modelos, ¿sabe qué? Esta generación Y y Z no tiene modelos en su vida. No hay un modelo, no hay a quien imitar. Por eso los muchachos andan de aquí para allá. ¿Quiénes son los modelos hoy? Los futbolistas. Y mire la vida de los futbolistas. Uno de nuestros insignes se acaba de separar. Y ahí salen las realidades, ¿no? ¿Por qué lo sacaron? Porque le gustaba. Por ahí vi que están dando la historia de Pambelé. No la he visto, pero sé que la están dando en televisión. Ahí está, la de Diomedes Díaz, la de todas estas personas que fueron modelos para una generación, pero unos modelos que no sirvieron realmente. Así que se note, que tú la expreses, que marques una diferencia en la manera como tú vives tu matrimonio. Que diga, ay, mis padres, oiga, mis padres en verdad se quieren. Mi papá ha sido fiel toda la vida. No he visto nunca a mi papá llegar borracho a la casa. Que la generación, ¿cuál es la mejor manera de formar una generación? Tener un modelo. ¿Y quién es ese modelo? Eres tú, papá, eres tú, mamá. Ese es el modelo que ellos necesitan. No podemos obligar a nuestros hijos a creer. Yo no puedo obligarlos a creer, pero tengo la responsabilidad de dar testimonio como historias vivas que somos nosotros. Así como cuando tú nos cuentas que te levantas 3 de la mañana a orar, ellos lo verán. ¿Cuántos pastores de jóvenes yo he visto? Me alejé del Señor y me reconcilié un día que llegué borracho a las 4 de la mañana y encontré a mi viejita orando por mí para que Dios me protegiera. Eso me quebró, dijo el pastor. Y dije, no más, y me convertí nuevamente al Señor.
Necesitamos seguidores, no hinchas. Necesitamos autoridad. ¿Quién te da la autoridad? Tu testimonio, y la palabra del Señor te da la autoridad. Necesitamos santidad como ejemplo para las nuevas generaciones. Digan amén, por favor. Denle un aplauso al Señor. Necesitamos santidad. Como testimonio a las nuevas generaciones. Éxodo capítulo 12, versículo 26. Y le dijo a los padres que explicaran el significado de la Pascua a la generación joven. Cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Eterno, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. ¿Qué está diciendo ahí? Que los muchachos, ¿y qué es? ¿Por qué hacen esto? Porque Dios nos liberó de Egipto, respondían ellos, y celebramos la Pascua. Qué bueno que nuestros hijos digan, papá, ¿tú por qué eres así? ¿Tú por qué eres íntegro? ¿Tú por qué eres honesto? ¿Tú por qué eres solo de una pieza? Porque tú sí es sí y tú no es no. ¿Te pasas un semáforo en rojo? Es que nadie viene. Es que no me vio el policía. ¿Ah, sí? Pero yo sí me estoy viendo. Pero yo sí me estoy viendo. Y otro que está viendo, que es más poderoso que nosotros, el Todopoderoso. Pero yo me estoy viendo. No podemos exigirle a las nuevas generaciones si nosotros no los modelamos. Qué mensaje tan extraordinario para un joven. En el capítulo siguiente, los niños deberían aprender sobre qué significaban los panes sin levadura, sobre qué significaban las fiestas, sobre qué significaban todas las cosas que hacía Israel. Cada mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, el Eterno nos sacó con mano fuerte de Egipto. Éxodo 13:14. Qué mensaje extraordinario para un joven, que podamos mostrarle las maravillas de Dios. La iglesia no necesita buscar recursos, no necesita buscar maneras de complacerte, ni de tratarte, ni de tanto paternalismo. Tú eres un modelo de tus hijos, eres un modelo de tu iglesia, eres un modelo en tu barrio, eres un modelo en tu oficina, eres un modelo en la universidad. A donde quiera que vayas, tú eres un modelo. Y esta generación necesita gente que la modele para lograr una generación transformada que ame al Señor profundamente. Aleluya. Aleluya. Para vosotros es la promesa, dijo el Señor, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 2, versículo 39. Para vosotros es la promesa, pero también ¿para quién? Para vuestros hijos, porque también tus hijos son llamados al Señor. Ponte sobre tus pies y vamos a orar y a darle gracias al Señor.